cuando el negocio está iniciando, Ramón, hay ciertos pasos que son determinantes, que van a comprometer o que van a potenciar el negocio el día de mañana. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval-you.com. Y nuestro invitado de esta semana es John Bullón. Él es socio en Befica Servicios Financieros, es advisor de Cachea, la primera app de compra ahora paga luego de Venezuela, profesor de IESA y cuenta con más de 15 años de experiencia en roles financieros, asesorando a empresas en temas de planificación, impuestos, contabilidad y estrategia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Estamos de vuelta en el IESA, hoy con un invitado muy especial, John Bullón. Gracias de verdad, John, por tu tiempo, por compartir el día de nosotros hoy. Y bueno, bienvenido al programa. Gracias, Ramón. Encantado de la invitación que hiciera Value. De verdad que felices de poder compartir con ustedes el día de hoy. Gente muy querida, amigos, bueno, exalumnos, gente del IESA, así que encantado de estar acá con ustedes. No, nosotros muy contentos porque de verdad que viendo todo lo que has hecho en tu carrera profesional es algo muy admirable y sé que va a ser muy difícil que no aprendamos algo hoy escuchándote, así que... Bueno, siempre es un reto, ¿no? El conocimiento está constantemente en evolución y siempre hay que estar abierto a eso y bueno, es clave, ¿no? Tener esa disposición siempre para escuchar, para aprender otros puntos de vista, ¿no? Es así, bueno, dicen que el conocimiento es poder, pero si no lo usamos, si no lo ponemos en práctica... Sin duda alguna, sin duda alguna. Tienes que, el hecho de simplemente tener conocimiento no te garantiza el éxito, ¿no? Es, bueno, conozco y cómo utilizo ese conocimiento, ¿no? Leía recientemente, cuando se habla de la suerte, ¿no? ¿Qué es suerte? La suerte es cuando coinciden el conocimiento y la oportunidad. Totalmente. Es justamente en ese punto, ¿no? Entonces, se trata de, ciertamente, hay que tener conocimiento y también hay que estar capacitado para saber cómo utilizo ese conocimiento. No, 100%. Aún más cuando nos referimos al mundo de los negocios, ¿no? Sí, y inclusive esa parte que tú decías de la suerte deja mucho a la parte de la envidia, ¿no? Cuando alguien de repente está en otra posición y siente que esa persona no trabajó tanto como yo, desde mi punto de vista, sí, ¿no? Que probablemente sea limitado, ¿no? Cuando me comparo con la competencia, digo, no, bueno, pero mi producto es mejor, ¿por qué no está teniendo tanto éxito? O ese producto es chimbo y mira todo el éxito que tiene. Es algo que hay que trabajar, que es el tema justamente de cuando la suerte y la oportunidad, o sea, hay que tener cuidado con el tema de, y eso creo que lo vamos a hablar el día de hoy, de cómo aumentar esas probabilidades, pero al final saber de que no hay resultados absolutos. Totalmente, totalmente. Y en finanzas es muy importante eso que mencionas, Ramón. En finanzas todo debemos interpretarlo en términos relativos. ¿Y qué queremos decir con esto? Que debe dejarse siempre la posibilidad abierta a que eso sea refutado, a que eso cambie, a que eso admita otros puntos de vista. Eso es un elemento clave. Es decir, financieramente decirte que si te digo, mira, un ingreso de $1 millón es algo bueno o malo, okay, únicamente con esa información, Ramón, tú no puedes o no deberías concluir. Bueno, ¿por qué? Porque, de nuevo, vamos a interpretarlo en términos relativos. Bueno, John, 1 millón de ingresos y mi competidor obtuvo 100 millones de ingresos no es una razón para estar feliz. Evidentemente, 1 millón de ingresos y mis competidores estuvieron por debajo de los $300,000, por ejemplo, bueno, evidentemente es una razón para celebrarla, ¿no? Entonces, claro, de nuevo, eso es un elemento clave, Ramón, cuando estudiamos finanzas. Todo debemos interpretarlo en términos relativos. Todo puede ser y nada puede ser al mismo tiempo, ¿no? Sí, es el tema de las perspectivas, ¿no? También. Totalmente, es el tema de la perspectiva, así es. Y requieres algo que tocábamos al inicio, mucha información. Al momento de nosotros tomar una decisión financiera, necesitamos estar informados, no solo basado en el reporte financiero, en los números que estamos viendo, sino es importante considerar el entorno, la industria, la estrategia de la empresa. Todo eso forma parte de esa información que debes tener en consideración al momento de tomar decisiones financieras. Es así. Y yo, hablando de perspectivas, seguramente
en tu círculo social y bueno, muchos de tus estudiantes te están haciendo preguntas porque Sí. bueno, estamos viviendo últimamente unos cambios volátiles Sí. que pareciera mentira, pero estábamos como que pasando esa fase de que nos estábamos acostumbrando a cierta estabilidad, ¿no? Y Sí. otra vez estamos viendo esas conductas o esos patrones anteriores. Entonces, ¿cómo has visto el tema del contexto actual en cuanto a oportunidades? Sé que te llegan muchas ideas, Sí. ¿no? De repente de estudiantes o, bueno, de tus clientes, de que, bueno, tienen esta idea. ¿Cómo ves las oportunidades, ¿no? ¿Es un buen momento ahorita para atacar cualquier idea? ¿Es un momento más bien para jugar a la defensiva y más bien esperar un momento? ¿Cómo lo ves? Sí, fíjate, Ramón, desde mi punto de vista, todo momento trae oportunidades y Ok. trae evidentemente retos, ¿ok? A mí me encanta repetir una frase de Winston Churchill que es, todo optimista ve una oportunidad en cada calamidad. En cambio, todo pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. De nuevo, volvemos a esa perspectiva de cómo debemos interpretar la información en finanzas, en términos relativos. Bueno, que para que este entorno tan complejo y retador como es Venezuela muestre o represente oportunidades para algunos, no significa que la va a representar para todos, ¿no? Claro. Definitivamente hay negocios, hay empresas, hay sectores, hay industrias donde en este momento operar en Venezuela resulta sumamente complejo y retador. Pero por el contrario, habrá otros tipos de iniciativas, otros tipos de industria, otros tipos de sectores, otros tipos de negocios, donde evidentemente las condiciones actuales representan ciertas oportunidades, ¿ok? Esto sin entrar, Ramón, a algo que de lo que tanto se habla es si Venezuela se arregló o no, Ok. ¿ok? No Eso es otra discusión que habrá que tener preguntártela. con un economista para considerar otras variables importantes. Pero en principio que hay oportunidades en este momento distintas a las que había hace 3 o 4 años atrás, es indudable que Que hay sí más. existen, ¿ok? De nuevo, no para todos, los nichos son pequeños, hay que entender que esta economía se contrajo de manera significativa, importante, todo se hizo más pequeño, pero de nuevo, sigue habiendo oportunidades y por mi experiencia tengo conocimiento de iniciativas que uno pudiese pensar que es imposible que estén generando y mira, hay unos números interesantísimos en ese sentido, ¿no? Oye, qué bien. ¿Y te animas a compartir de repente algunos de estos sectores o ideas que Sí. sí estén haciendo las cosas bien, que, bueno, te han sorprendido, ¿no? Sí, a ver, desde la perspectiva financiera, estas iniciativas están mostrando buenos números, sobre todo, Ramón, considerando el nivel de inversión que tienen, ¿ok? Ok. Un factor, no mencionemos factor, quizás, a ver, ¿cómo podemos definirlo? Bueno, mencionemos un factor común que encontramos en todas estas iniciativas es ciertamente para la empresa transnacional o para una gran empresa este momento es retador, pero cuando hablamos de iniciativas pequeñas en cuanto a estructura de accionistas, Ok. en cuanto a número de trabajadores y en cuanto a capital invertido, esas iniciativas, a ese tipo de iniciativas me referí cuando hablaba de, mira, muestran unos números muy interesantes, ¿ok? Evidentemente, si pensamos lo que implica para una gran empresa, una empresa que esté estructurada, una empresa con un gobierno corporativo sólido, operar en Venezuela, eso la respuesta ya nos la dieron las transnacionales hace años atrás cuando todas decidieron desconsolidar la operación de Venezuela en primer lugar y posteriormente cerraron operaciones en Venezuela o liquidaron su operación en Venezuela, ¿no? Pero cuando las decisiones se toman en un número muy pequeño de accionistas, ¿okay? Un número reducido, eso te da más versatilidad para justamente abordar o aprovechar todas esas oportunidades que se presentan en entornos tan complejos como el nuestro. Claro, y ese mercado quedó sin atender, ¿no? Ese mercado queda sin atender. De nuevo,
Si tú me preguntas qué oportunidades hay hoy, mira, hoy por hoy podemos decir que todo está por hacerse realmente, ¿no? Ciertamente hay negocios que son ya maduros, por ejemplo, iniciar un banco en Venezuela en este momento parece que no hace mucho sentido, ¿no? Bueno, son sectores sumamente regulados, claro, que sin duda alguna es un reto adicional. No, y los monstruos que hay a nivel de retail, de farmacia y sin duda, masivo. Es correcto, pero por ejemplo, ese sector que mencionas, farmacias, nosotros hubiésemos pensado, hay 2 o 3 farmacias aquí conocidas que son tradicionales, que seguramente todos los venezolanos la conocemos, pero recientemente hay nuevos competidores en el mercado y competidores agresivos, ¿okay? En ese caso particular, Ramón, estamos hablando de inversiones significativas, ¿okay? Lo que uno puede percibir, no porque conozca el negocio desde adentro, sino básicamente por lo que puedes percibir. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de visitar el local de una de esas, y dije, mira, o sea, definitivamente aquí la inversión que hay supera, no sé. Que esa no es la que tiene tiendas más grandes que Walmart. Tiene tiendas muy grandes, así es, tiene tiendas muy grandes, ¿ok? Tiene tiendas muy grandes. Si mal no recuerdo, hay 2 tiendas aquí. Hay una que está ubicada hacia el este de la ciudad, otra hacia el oeste. Yo tuve la posibilidad de visitar una de ellas y es impresionante la inversión. Pero al mismo tiempo hay otros actores en ese sector. Ya no son los tradicionales. Entonces, cuando piensas en los tradicionales, además de los retos propios del entorno, mira, una política, por ejemplo, laboral que sobreprotege a los trabajadores en detrimento del patrono, temas cambiarios, la regulación de precios ciertamente nos han dejado hacer un poco en ese sentido, pero sí, el tema cambiario sigue siendo un reto importante, lo hemos vivido las últimas 2 semanas. Horrible, sí. Tema inflacionario también, sin lugar a dudas. Medios de pago, posibilidad, porque ciertamente mucho se ha dicho que Venezuela es uno de los países con mayor nivel o índice de bancarización en la región. Sin embargo, tenemos un sistema bancario que los servicios que está ofreciendo al día de hoy no son los servicios que pudiésemos encontrar en un entorno medianamente normal, ¿no? Yo creo que eso se subestima, Johnny, perdón que te interrumpa. Sí. El tema de si tú no tienes contacto directo con el cliente al momento del pago, ¿cómo vas a cobrar? Creo que no se presta demasiada atención al momento de hacer el negocio, ¿no? De pensar de que, bueno, eso igual yo veo cómo hago, ¿no? Y pasa justamente lo que tú dices, que transacciones grandes son complicadas todavía de realizar. Transacciones y operaciones grandes, Ramón, son muy, muy complicadas de poner en práctica, de poner en marcha, de ejecutarlas en este entorno venezolano, ¿no? De nuevo, Ramón, ¿hay oportunidades? Si me preguntas, ¿hay oportunidades? Definitivamente hay oportunidades. ¿Son pequeñas o grandes? Eso depende de cada una de esas oportunidades, ¿ok? No, hay que estar consciente también de las limitantes de cada uno, ¿no? Obviamente yo no podría iniciar una inversión como la de las farmacias que tú pudiste visitar, ¿no? Claro, y cada emprendedor tiene que ver. Sin duda alguna, sin duda alguna. A ver, cuando nos referimos a un empresario, no necesariamente un empresario tiene que tener una inversión millonaria para que sea considerado empresario, ¿no? Importante. Tú que tienes una idea de negocios y que tratas de ponerla en marcha con muchos o pocos recursos, también eres un empresario, ¿ok? De hecho, eres un verdadero empresario, porque en nuestra región se habla mucho de los empresarios y el término empresario, a pesar de lo poderoso que es, porque cuando hablamos de un empresario estamos refiriéndonos a esa persona que con su inventiva desarrolló, arriesgó capital para producir, para comercializar, para prestar un servicio que va a satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso debería ser un verdadero empresario. Y aquí, desafortunadamente, muchas veces tenemos como empresarios, bueno, personas que no... la imagen típica del banquero con los millones de dólares en con los millones de dólares, exactamente, que se hace rico el empresario en detrimento de las condiciones laborales también, de su equipo. Entonces sí, el empresario es un sujeto ahí oscuro y gris que no, ¿sabes? Entonces hay que resaltar eso. Sobre todo, Ramón, cualquiera puede ser empresario. Todo depende justamente de tus ganas de poner en marcha esa idea que tienes.
No necesariamente tiene que traducirse en comprar y vender un producto. Puede ser una prestación de servicio. Por ejemplo, hablemos del mismo caso de Value. Se determinó que había una necesidad que no estaba cubierta y es, mira, la educación financiera a nivel medio. Eso, evidentemente, en el IESA nunca hablamos, mira, nos preocupamos por los muchachos de bachillerato en cuanto a finanzas. Sí, es necesario. Y hay unos estudios bien interesantes. CAF hizo una investigación, la OCDE también ha hecho investigaciones sobre la importancia de la educación financiera a nivel medio. Pero bueno, justamente, habría que citar a Adam Smith cuando decía cada uno buscando su propio, es decir, no es la benevolencia del panadero ni del carnicero lo que lleva el pan a la mesa, no, es cada uno en la búsqueda de su propio beneficio. Claro. ¿Ok? Y eso es clave. ¿El entorno es favorable para que estas iniciativas florezcan? Definitivamente, Ramón, no. Es decir, tendremos que preguntarnos por qué Microsoft, por qué Apple, por qué Tesla surgen en Estados Unidos, y acaso en Brasil no tenemos capacidad para que una empresa como Apple pueda desarrollarse. ¿Acaso en Bolivia no tenemos capacidades para que Tesla pueda surgir? ¿O acaso, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Costa Rica, en cualquier país de América Latina? Entonces la respuesta básicamente es que cambia cuando pasas ese famoso río ahora para los venezolanos, el Río Grande o Río Bravo, que cambia cuando bajas y cruzas el río hacia el sur, ¿no? Claro. ¿Por qué somos tan distintos y por qué aquí no pueden florecer iniciativas empresariales de ese tipo? Bueno, la respuesta nuevamente nos las da el entorno, lo complejo que es el entorno en general para hacer negocios, ¿ok? Y sin duda alguna, esto nos lleva muchas veces, Ramón, a pensar, bueno, como emprendedor, cuando tú le hablas a un emprendedor de todas las obligaciones que tiene que cumplir, ¿ok? De todos los permisos, los trámites que debe hacer para poder regularizar su actividad, dice, bueno, es que o me dedico al negocio o me dedico a cumplir con las obligaciones, ¿no? Sí, entonces eso sin duda alguna es un reto muy, muy importante. No, me quedo con el tema de la mentalidad porque bueno, es complicado, sabemos que el entorno no nos favorece, sí, pero creo que no por eso hay que desistirle. Por eso tú resaltabas el tema del optimismo. Sin duda alguna, sin duda alguna. A pesar del entorno, y esto es lo que se debe resaltar desde mi punto, Ramón, como a pesar del entorno aquí florecen iniciativas muy interesantes. No solo en Venezuela, podemos hablar de toda la región. Claro. Si pensamos solo en Venezuela, podemos ver lo que está ocurriendo últimamente. Y John, disculpa que te interrumpa nuevamente, sí, pero no pensar que porque el entorno es mejor y es lo difícil los negocios, mi idea va a favorecer, o sea, va a ser exitosa. En Estados Unidos estamos hablando que el entorno es muy bueno, ahí tengo acceso a capital, pero se habla de que de cada 10 empresas, 7 van a la quiebra en menos de 3 años. Entonces, correcto, no me garantiza de que porque yo emprenda una idea en un país o no, vaya a tener más éxito. Sin duda voy a tener que hacer mi análisis de oportunidades y fortalezas y seguramente voy a tener facilidades, pero no es que el éxito ya está sobre la mesa. No, de ninguna manera, Ramón, y ese punto es muy importante. Es decir, es claro que es mayor el porcentaje de empresas o de iniciativas que fracasan de las que aciertan. Claro. ¿Ok? Y ese punto es muy importante también tenerlo presente para todos los emprendedores, ¿ok? De nuevo, Churchill nos decía, mira, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin desanimarse, ¿ok? Y de eso se trata. El hecho de que una idea de negocio no pudiste materializarla por la razón que fuere, no significa esto que, bueno, ya yo soy un fracaso como emprendedor. Total. Yo no tengo éxito, yo voy a dedicarme a hacer otra cosa. De ninguna manera, ¿ok? Yo pienso que toda experiencia representa un proceso de aprendizaje y casi que ilimitado. Volvemos, a lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo utilizamos la información que tenemos? Bueno, sé que tuve esta iniciativa, sé que fallé en esto. Si pongo en marcha otra, utilizo esa información para cometí estos errores, no debo cometer este tipo de error. Sí, probablemente no voy a fallar en las mismas cosas. Probablemente no vas a fallar en lo mismo, ¿ok? Pero de nuevo, por eso la importancia de hacer ese análisis
posterior a, bueno, lo que fue el fracaso, ¿no? Ese análisis post-mortem de, bueno, déjame evaluar exactamente Aprender dónde de los estuvieron errores. exacto, aprender de los errores. Se aprende muchísimo de los errores, de todo. Del éxito casi no se aprende. Así es, cuando las cosas van bien, bueno, tú dices, mira, cuando todo va bien, definitivamente es muy fácil que la empresa se lleve adelante, gerenciar. El reto verdadero es cuando no todo va como lo esperábamos, ¿no? Ahí justamente es donde se conoce el verdadero gerente, el verdadero tomador de decisiones, ¿ok? En condiciones normales, todos somos buenos tomadores de decisiones, probablemente todos somos buenos gerentes, todos somos buenos líderes, pero cuando somos sometidos a un reto importante, ahí es donde se conoce el talante de cada uno, ¿no? Sí, no, en las acciones y en los mercados se suele decir mucho que los ganadores se manejan solos. Pero cuando yo tengo una posición, una inversión que es buena, yo probablemente no tenga que hacer nada ahí. Pero es cuando tengo una inversión mala, cuando tengo que cortar mis pérdidas, cuando tengo que tomar acción sobre algo que, mira, me está destruyendo el portafolio o me está afectando hasta mi día a día porque estoy pensando en esta inversión, en qué podría pasar. Eso es lo que determina realmente el éxito. Y es como ves cómo se separan esos inversionistas fuera de serie, que tienen unos rendimientos que tú dices, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, que cuando estaban equivocados, lo asumieron y lo hicieron rápido. ¿Sí? O sea, así es. Y ese punto que menciona Ramón es importante porque cuando analizamos esos inversionistas que consideramos exitosos, ellos seguramente van a decirte, mira Ramón, es que esto no ha sido siempre una curva que va en todo momento subiendo, ¿no? Esto probablemente haya sido muy volátil. Y volvemos a lo que decíamos anteriormente. Fracaso en fracaso sin desanimarse. No estamos diciendo con esto que, mira, es que tienes que fracasar para lograr alcanzar el éxito. No te va a funcionar en tu primer emprendimiento. Exactamente. Necesitas 3 por lo menos. 3 por lo menos para que definitivamente hablamos de finanzas y todo lo interpretamos en términos relativos. Pero esas personas que han alcanzado el éxito muchas veces también tuvieron sus momentos de altibajo. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo presente. Fíjate que ahí resulta sumamente atractivo para los emprendedores, Ramón, hacer lecturas sobre biografías de empresarios. ¿Okay? Entender cómo esa gente que hoy es exitosa, cómo logró el éxito. De verdad que sí. ¿Okay? Entonces, de nuevo, eso te va a dar a ti los recursos necesarios para cuando tengas un altibajo, simplemente recordar, bueno, es que fulano en tal fecha con tal empresa le ocurrió esto, se reorganizó y siguió adelante. ¿Okay? Entonces eso es un buen argumento siempre, es casi que una lectura obligada. Yo ¿no? creo que en lo personal, o sea, para aprender, para mí, esa es personalmente es lo mejor, de ver quiénes son las personas de éxito en lo que yo quiero. Así es. Por lo menos yo hago mucho trade de acciones, entonces buscar quiénes son las personas que han tenido éxito con esto y ver cuáles son, o sea, qué es lo que ellos miran, cuáles son los indicadores que ellos utilizan, esos momentos de estrés, mira, y te das cuenta tal cual, nunca empezaron arriba, empezaron de abajo, hubo momentos que perdieron todo, se recuperaron. Entonces, pero hace poco también leí el memoir de Phil Knight, el fundador de Nike, no sé si lo pudiste leer. He escuchado, he visto algunas referencias al libro completo, pero que es extraordinario. Es ¿no? muy bueno, se llama Shoe Dog, porque combina el storytelling, o sea, porque a veces pensamos, no, una bibliografía, ay, qué aburrido, ¿no? Mira, nació en 1920, claro. 1928, cambió el juego porque te cuenta la historia como si fuera un cuento. También ciertas partes obviamente se ve que se exageran un poco, ¿no? Para hacerlo más atractivo, pero a medida que él va contando la historia, haciendo esas reflexiones, ¿no? En el momento, no todavía pensando ya en el éxito que tuvo, no yendo hacia atrás, ¿no? Mira, me pasó esto hoy, ¿cómo reaccionó hoy? Sin ser Phil Knight, el CEO de una empresa de billones de dólares, ¿no? Sino el muchachito de 26 años que está en Japón buscando proveedores para traer zapatos a Estados Unidos. Es. O sea, entonces te das dando cuenta de esa evolución mental que tiene el personaje y que nos pasa a todos, ¿no? De esa Totalmente. Es clave eso que tú mencionabas, Ramón, los referentes. Y algo muy importante, si hoy analizamos cuáles son las principales empresas que conforman, no sé, el Standard & Poor's, probablemente, y nos vamos 30 años hacia atrás, probablemente ninguna de esas empresas
o algunas eran unas pequeñas iniciativas, otras ni siquiera existían, ¿no? Lo cual significa, Ramón, que las oportunidades no vienen de la misma manera para cada uno, que muchas veces nosotros tenemos, a partir de ciertas oportunidades, eso tratar de ir transformándolo en oportunidades importantes, que son las que definitivamente van a cambiar la historia empresarial, la historia de las finanzas muchas veces. Entonces, recientemente veía, no recuerdo de quién era la cita, no sé si lo vi en la prensa o hacían referencia en un programa, algo como que, mira, ya no va a surgir otro nuevo Facebook, ya no va a surgir otro nuevo Apple, ya, pero de nuevo, habrá algo por hacerse. Claro que sí, eso mismo Totalmente. le dijeron a Edison hace cientos de años. Sin duda alguna, cuando probó una y otra vez con la bombilla, ¿no? Y cuando ya tenían la empresa eran centralizando las patentes. Que ya tenían algo así como 300 patentes. Y decían, como venía alguien nuevo y decía, no, pero es que ya está todo hecho. Ya está todo hecho. No hay nada que hacer, ¿no? ¿Para qué vas a hacer en la gestión de la patente de esto? Ya todo lo que se tenía que hacer se hizo. Sí. Y mira, totalmente. No se había hecho nada, ¿no? Y yo estoy seguro que en un par de años va a ser así. Totalmente. Y ese tema es importante que mencionas, Ramón, las patentes, porque a los emprendedores eso no debe resultar ajeno. Ciertamente cuando estás iniciando el negocio y la idea y estás haciendo las pruebas iniciales, tú dices, bueno, ¿podré yo registrar una patente? Eso lo veo como que algo muy, no sé, muy lejano, inalcanzable, sí. Algo lejano. Pero, de nuevo, llega a cierto punto en el emprendimiento que ya necesitas asesoría profesional. Necesitas rodearte de asesores financieros, asesores contables, asesores fiscales, asesores legales, que justamente te van a hacer recomendaciones y te van a decir, mira, Ramón, esa idea que tú tienes es extraordinaria, podemos patentarla, o esto que desarrollaste, vamos a crear una patente sobre esto, ¿no? Y dependiendo la perspectiva y los recursos que tengas disponibles, eso puede ser, bueno, o déjame patentarlo en Venezuela, o déjame patentarlo en otro país, déjame patentarlo en otro mercado. De nuevo, todo depende de la visión, la perspectiva que tengas, pero es necesario, va a llegar un punto en esa iniciativa que se requerirá apoyo externo de profesionales capacitados, y eso puede ser clave en algún momento determinado para que el negocio John, definitivamente dé el salto. ¿Cómo hacer esa selección correcta de qué asesores buscar, ¿no? Porque puede ser complicado y también no tener la persona correcta. Sí. Asesorándome es costoso. Totalmente. Es decir, tener un mal asesor es más costoso que tener un buen asesor, definitivamente en términos de los honorarios que estás pagando, ¿no? Porque tú dices, bueno, mira, John, un asesor me puede cobrar, no sé, $10 la hora, pero consigo otro que me cobra $1 la hora. Déjame irme con ese que me cobra $1 y el de 10 es imposible pagarlo en este momento. Definitivamente, cuando el negocio está iniciando, Ramón, hay ciertos pasos que son determinantes, que van a comprometer o que van a potenciar el negocio el día de mañana. Por eso siempre será recomendable acudir a buenos asesores. Hoy por hoy hay una cantidad de iniciativas acá en Caracas específicamente. No sé si las hay en otros estados o en otras ciudades de Venezuela, pero en Caracas consigues, varias iniciativas que apoyan a los emprendedores, ¿no? Entonces muchas veces es importante acercarse a eso para, entender un poco cuál es la orientación, de qué forma, qué recomendaciones hacen. Buscar alguna referencia. Buscar referencia, identifica si ellos recomiendan algún contador, algún abogado, algún economista, algo de eso, alguna persona que te pueda hacer un plan de negocios. Entonces es importante, sí. Claro. Hoy por hoy la información es prácticamente un bien público, ¿no? Está al alcance de todos realmente, y hay muchísima información gratis. Entonces todo depende de la disposición que tengas y lo que quieras lograr, Sí. Bueno, ver ese track record, hacer la tarea de analizar con quién vas a trabajar, ¿no? Que a veces se pasa por alto
porque vemos de repente el nombre, ¿no? Él trabaja ahí, entonces debe ser bueno y no hacemos realmente, capaz es muy bueno, pero nunca ha tenido un negocio agropecuario y ese es Por ese es ejemplo, tu sector. y ese es tu sector. Entonces tienes que, sí, sin duda alguna, eso es importante. Y para mí también, además de las capacidades del asesor, Ramón, también para mí es fundamental que generar empatía con ese asesor, ¿ok? Porque el asesor es un consultor, el asesor es un consejero, el asesor es con quien te vas a desahogar probablemente, mira, me está pasando esto, ¿cómo Vas a hacemos? pasar mucho ¿Cómo lo tiempo con abordemos? esa persona. Es correcto. Entonces, sí, no es una persona que te da, con la que tienes cierta empatía, definitivamente, mira, vas a tener una relación una barrera en esa relación, una relación muy seca, y eso no es conveniente para al momento de tomar decisiones. ¿Okay? Estoy totalmente de acuerdo, John. Y otro aspecto que yo por lo menos en lo personal suelo ver, y les voy a compartir una historia que tuve recientemente, que bueno, estaba en busca de comprar cierto activo. Sí. Entonces bueno, me asesoré con ciertas personas, con diferentes, busqué referencias, obviamente hice este análisis de ver el track record de la persona y obviamente le doy las características, ¿no? del activo y dos personas, digamos, igual nivel técnico, igual nivel profesional. Una persona me dice, no, que con ese presupuesto está muy complicado, que casi no hay oportunidades, y tengo otra persona que me lanza 5 o 6 oportunidades, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué tal te parecen estas oportunidades? De forma casi que inmediata, ¿no? Entonces se nota la diferencia yo lo llamo el hambre, ¿no? En el hambre de tener éxito, en el hambre de ganarse el pan, lo que tú decías. No necesitamos la benevolencia de que esta persona me quiera ayudar. Yo necesito es que tú quieras ganarte tu trabajo. Yo necesito que tú quieras tener éxito. Yo necesito que tú quieras cerrar esa venta y generar más ingresos. Entonces, a mí por lo menos me gusta trabajar con esas personas que muestran esa pasión por lo que hacen, esa hambre, ¿no? Sí, totalmente. Y dos personas que profesionalmente son igual, o sea, digamos, a nivel de logros, ¿no? De logros, claro. Sí, eso es importante, Ramón, y desafortunado al mismo tiempo, porque hemos visto que eso se repite a todos los niveles y con todo tipo de asesores, ¿ok? Ocurre con los contadores, ocurre con asesores fiscales, ocurre con economistas, ocurre con abogados. Entonces sí, ciertamente nos hemos acostumbrado de alguna u otra manera a lo inmediato. Yo pienso que la inmediatez nos está haciendo mucho daño, la inmediatez en varios aspectos de la vida, ¿no? No sé, Claro. cosas como, mira, aprenda finanzas mientras duerma, ¿no? Ese Sí, tipo de cosas son los resulta que muy, más- muy atractivo, ¿no? Y al mismo tiempo, dicho sea de paso, quieres ser dueño de tu propio, quieres ser tu propio jefe o quieres alcanzar tu libertad financiera, ¿no? Este tipo de, no sé, personajes abundan en las redes sociales y desafortunadamente mucha gente, acostumbrados a lo inmediato, dice, Claro. mira, es mira, John, no me importa para qué voy a hacer una maestría o para qué voy a fajarme a estudiar por 6 meses si este señor me dice que en 2 días puedo aprender a invertir y voy a alcanzar mi libertad No, en el financiera. trade se ve muchísimo. ¿Ok? Entonces, eso está ocurriendo y desafortunadamente, Ramón, los asesores ya hoy por hoy no somos ajenos a este asunto de la inmediatez y nos hemos olvidado o hemos ya desechado la idea de construir relaciones a largo plazo. Entonces, mira, me interesa hacer la transacción, lo que me produzca dinero hoy, mañana, ya veré. Es cierto. Ok, también. entonces es como, no sé cuál será tu perspectiva con la que inviertes en la bolsa, si piensas o eres más pro análisis técnico o análisis fundamental, pero sin duda alguna se trata de, bueno, a largo plazo los resultados son preferibles a esos resultados que obtienes a corto plazo, pero que no son sostenibles, ¿no? Entonces sí, mucha gente, Ramón, puede sacrificar, puede, no sé, no informar de la mejor manera posible con tal de Sí, también está cobrar en ese momento, o mira, se maneja con mucha ligereza, ¿no? Pros y contras. Porque Pros por lo y menos contras, yo lo decía definitivamente. Desde el punto de vista que la primera persona, Ujú. que le da, yo decía el mismo nivel, cuando le comentaba las características, decía cosas muy negativas, no, mira, ahorita no hay oportunidades, que si el presupuesto es muy bajo, Sí. que si no sé qué, que si esto, excusas, ¿no? Desde mi punto de vista, puede que sea verdad, ella es la experta. En cambio veía como la otra persona sí buscaba con las
con la información que yo le di, tratar de llegar a una solución. Puede pasar ese downside de que Sí. Es el interés de, bueno, no te doy la mejor oportunidad, pero gano mi comisión. Pero al mismo tiempo también siento que como el inversionista, en este caso yo, es el que va a tomar la decisión. Desde mi punto de vista, en esta situación lo quería ver más desde el punto de vista de que necesito a alguien que crea que pueda hacer las cosas, necesito a alguien que tenga esa hambre de hacer las cosas, y al final, bueno, uno toma la decisión, ¿no? Totalmente. Tomando en cuenta ese riesgo de que puede ser que te estén dando algo muy malo, pero al final no te lo están... Totalmente. Nadie va a tomar la decisión por ti. Totalmente. Y de nuevo, sobre la base de lo que tú mencionas, Ramón, es esa perspectiva de corto plazo, ¿ok? No sé, seguramente en algún punto Mark Zuckerberg tuvo que buscar algunos asesores, ¿ok? Claro. Y probablemente él tendrá en este momento asesores que estuvieron con él desde el inicio, ¿ok? Y definitivamente lo que están facturando esos asesores por honorarios es distinto la factura del 2022 a la factura que pudieron presentar en el 2005, en el 2006, ¿ok? Claro. Bueno, no sé cuándo fue la fecha de Facebook. Bueno, cuando surgió Facebook, ¿ok? Sí, 2006. 2006, 2005. Entonces, se trata eso, de construir relaciones a largo plazo. De que tú vayas en los negocios y en las finanzas, esto es determinante también, la reputación que puedes tener, ¿ok? Entonces, ese riesgo reputacional, todo asesor debe analizar con mucho detalle eso, ¿ok? Porque el riesgo reputacional es muy importante. Las empresas también, es decir, las empresas no escapan. Y que se pierde muy rápido. Y que se pierde muy error rápido. casi que te puede costar toda tu reputación. Es así. Eso que tanto se repite de que, bueno, la reputación es algo que sube por la escalera y la pierdes bajando por el ascensor, Tal ¿no? cual, Cosas sí. parecidas. Pero sí, Y definitivamente es un espejo, sí. o sea, es un espejo cuando lo rompes. Así alguien quiere arreglar su reputación, igual vas a ver las marcas del cristal que se rompió. No, mira, esto se rompió aquí, esto tiene estas grietas acá. Entonces, creo que no le prestamos suficiente atención al tema reputacional. Sí, Eso que tú mencionas, sin creo duda que- alguna, muchas veces esto se maneja con bastante ligereza. Sí. Así es. Entonces, la ligereza es un gran enemigo, la inmediatez es otro terrible Y yo creo que es el enemigo. contexto, John, que nos obliga también de repente a hacer negocios con cualquier persona, El contexto, sin filtro. el contexto sin duda alguna nos obliga, Ramón, definitivamente el contexto. A ver, Charles Darwin decía algo hace mucho tiempo atrás: no sobreviven las especies más fuertes, sino las que Se adaptan. mejor capacidad tienen para adaptarse a los cambios, ¿no? Un entorno como este requiere versatilidad. Un entorno como este requiere capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Y es un entorno muy retador desde distintos puntos de vista. El tema ético, el tema clientes, el tema con quién me relaciono, el tema... Todo eso hay que tenerlo en consideración, ¿ok? Y sin duda alguna, Ramón, eso también forma parte de ese reto que es operar en Venezuela. Porque no puedes centrarte únicamente en llevar el negocio adelante, en mejorar el producto, en prestar un mejor servicio, en, no sé, fabricar un bien de la forma más eficiente posible para que sea competitivo, no solo en el mercado local, sino en el mercado regional y tal vez en el mercado internacional totalmente, ¿no? Pero todas estas particularidades son elementos que distraen de sobremanera al empresario, ¿no? Al verdadero empresario. Entonces, sí, hay que tener también al mismo tiempo versatilidad para adaptarse a entornos tan complejos como este. Sí, ojo, no digo que que todo sea culpa del contexto, pero, o sea, digo, esta ligereza del momento reputacional, pero sí... Creo que un consejo, vamos a cuidar nuestra reputación, ¿no? De que probablemente va a haber esa situación de que tenga que hacer negocios de repente con ciertas personas, pero trata de hacer de la manera más discreta posible, ¿sí? ¿No? Todo ese tipo de discreción que se pueda, ¿no? Sí, totalmente. Además, estás en un entorno donde muchas veces la seguridad jurídica está También en tela de juicio y eso nos obliga a ser más cuidadosos aún. Tal ¿Okay? cual. Y John,
viendo esas experiencias que has tenido, bueno, ¿cuántos negocios has analizado? No, bueno, sin duda, Ramón, han sido muchos de distintas industrias, distintos sectores, negocios bien estructurados, negocios con estructuras débiles. Negocios, o sea, de papá y mamá también. Negocios familiares, sin duda alguna, negocios que son sumamente regulados, como puede ser banca o seguros, a negocios que tienen muy poca regulación, ¿no? Entonces, claro. Sí. ¿Y qué errores has visto de manera frecuente? Si quieres lo puedes clasificar, no sé si se te complica, sí, digamos, para una sola clase. Claro, fíjate, los errores frecuentes, Ramón, en empresas familiares es algo que ya resulta tal vez hasta famoso, y es la generación de relevo, ¿no? Muchas veces están los fundadores que en ocasiones no quieren dar paso a la nueva generación, y eso comienza a crear conflictos entre unos y otros, y la nueva generación dice, mira, si yo quiero alcanzar mis propósitos de vida, tengo que abrirme camino fuera de la empresa familiar, ¿ok? Y muchas veces eso es una pérdida invaluable, ¿ok? Porque no hay generación de relevo, y siempre resulta fundamental el aporte de las ideas de la gente joven, de ideas frescas, ¿ok? Claro. Eso habría que decírselo a los fundadores, y a los jóvenes habría que decirles también, mira, siempre es importante escuchar también la experiencia de los fundadores, ¿no? Porque usualmente los jóvenes tienden a tener algo de arrogancia en ese momento. Mira, sí, que se la sabe toda, me vas a decir, ya eso no se hace así. Tú eres de la época donde no existían redes sociales, donde se estudiaba asistiendo a un salón de clases, y ahora todo es en línea, las cosas han cambiado. Entonces siempre es importante escucharse. El balance. ¿Sí? Sin duda alguna, eso es un elemento clave, Ramón, en el tema de las empresas familiares. Recuerda que en Venezuela buena parte de las empresas, si no son familiares, son de capital cerrado, ¿ok? Y que una empresa sea de capital cerrado, y por empresa de capital cerrado me refiero a esa empresa que sus instrumentos financieros, es decir, sus acciones y su deuda, no cotizan en mercados financieros, ¿ok? Podríamos decir más del 95% de las iniciativas empresariales en Venezuela son de capital cerrado. Ciertamente vemos que ha habido un auge los últimos años con los mercados financieros locales. Sí. Hoy por hoy tenemos 4 bolsas de valores. Tenemos la Bolsa de Valores de Caracas, la Bolsa Pública Bicentenaria, la Bolsa Descentralizada, sí, y Volpreaven, y hay nuevas empresas que han salido, pero en general las empresas son de capital cerrado. Y muchas veces cuando la empresa es de capital cerrado, entonces se puede manejar con más flexibilidad, ¿ok? Y una recomendación importante en este sentido, Ramón, es que usualmente al ser empresas de capital cerrado, los dueños forman parte activa de esa empresa. Y tiende a incurrirse en la pésima decisión de confundir la caja de la empresa con la caja personal. Entonces tú sueles encontrar en la empresa pagos del colegio de los hijos, pagos de la reparación del carro de uno de los dueños, pagos o transacciones de ese tipo, que definitivamente ese tipo de transacciones restan valor a la empresa, porque estás comprometiendo su flujo de caja, en lugar de utilizar ese flujo de caja para invertirlo o bien en capital de trabajo o invertirlo en CAPEX, lo estás destinando a otros conceptos que no van a agregar valor en principio, ¿no? Porque después el dueño te puede decir, mira, si yo no tengo el colegio pago de mis hijos, esto me crea perturbaciones y no puedo trabajar. Pero todo se interpreta en términos relativos. Al mismo tiempo, eso representa, Ramón, un riesgo fiscal importante. No hemos dicho, la presión fiscal que hay en Venezuela es significativa. Y cualquier iniciativa empresarial trae consigo una cantidad importante de cumplimiento tributario, a todos los niveles, a nivel del poder ejecutivo, a nivel del poder estatal, a nivel del poder municipal, ¿okay? Hay que tener claro que cuando tú piensas en abrir un negocio en cualquier municipio, teóricamente el primer trámite que debes hacer es ir a la alcaldía
y solicitar una licencia de actividades económicas, ¿no? Y ahí puede comenzar una ensarta de requisitos y recaudos y obligaciones que tienes que cumplir. Pero, de nuevo, son costosas, que muchas veces son costosas. y John, como hemos hablado todo el episodio relativo, viendo otros mercados, ¿qué tan costoso tenemos la situación ahorita? O sea, en Venezuela? definitivamente, Ramón, en Venezuela, mientras se publicó este índice que se llamó el Doing Business, Venezuela ocupó el último lugar hasta la publicación final es que el se más hizo. costoso. En cuanto, no más costoso, en cuanto al país más complicado para hacer negocios en América Latina, ¿ok? Y ese complicado para hacer negocios en América Latina implica, Ramón, todo este tipo de requisitos que debes cumplir o preguntas tan sencillas como, Ramón, ¿en cuánto tiempo se puede abrir una compañía en Venezuela? Eso lo puedo hacer en una semana. Y si abro la compañía, ¿cuánto tiempo después me puede tomar abrir una cuenta bancaria? Que es algo esencial. Probablemente haya casos, Ramón, que están 3 o 4 meses tratando de hacer estas dos cosas Tal cual. y no lo logran, ¿ok? Y todo esto para posteriormente sacar el producto y probar si el producto funciona o no funciona. Imagínate. Ciertamente el empresario arriesga capital, pero las condiciones en las que se arriesga ese capital también inciden en la disposición de quiero aportar o quiero tener estas iniciativas o no quiero tener estas iniciativas. ¿Ok? No, estoy de acuerdo. Y creo que, bueno, no podíamos dejar de hablar de contabilidad y bueno, estos temas fiscales, Sí. que sé que has trabajado mucho en esto. Correcto. Veo que sin duda puede ser una ventaja importante para los emprendedores, especialmente los nuevos, ¿no? Tener este conocimiento. Sin duda alguna. Más allá de una idea de negocio que sea buena, porque ya lo vemos pero hay como que esta primera etapa de que ese conocimiento me puede dar una ventaja, ahorrarme unos costos de registro, Sin duda. Agilizar el proceso. O comenzar simplemente, Ramón, a evaluar cómo va el negocio. Porque en el mundo de los negocios, Ramón, toda decisión tiene un impacto en las finanzas. No hay decisión en el mundo empresarial que no tenga impacto en las finanzas. Entonces, en la medida que tú llevas ese registro, en la medida que tú analizas e interpretas esa información, eso te va a dar más claridad al momento de tomar decisiones. En las clases nosotros iniciamos compartiendo una afirmación que hace Warren Buffett. Hay que entender la contabilidad y hay que entender los matices de la contabilidad. Y que básicamente él recomienda, si no deseas aprender contabilidad, y para él aprender contabilidad es esencialmente leer e interpretar información financiera. Si Leer tú no los haces 4 estados financieros. exactamente, leer e interpretarlo. Si tú no haces el esfuerzo en saber leer e interpretar los estados financieros, él dice, nunca debes seleccionar acciones por tu cuenta. A mí me gusta cambiar esa afirmación final y decir, nunca debes tomar decisiones financieras, porque cada uno de nosotros tomamos decisiones financieras. La decisión financiera no solo la toma el contador de la empresa, el director de finanzas, el dueño de la empresa, el ministro de finanzas, no. ¿Cómo administras, Ramón, eso que entra y sale de tu cuenta bancaria? Ahí estás tomando decisiones financieras. Si tú no sabes leer e interpretar esos reportes que genera la contabilidad, entonces, atendiendo lo que dice Warren Buffett, que tiene autoridad para decirlo, mira, nunca deberías entonces tomar decisiones financieras, ¿ok? Haciendo ese cambio en la afirmación final, ¿no? Entonces, la contabilidad es clave, Ramón. No se trata de convertirse en contador, se trata de tener un entendimiento mediano sobre qué nos muestra la información contable. Se trata de, la contabilidad es la base de las decisiones financieras. Y como decíamos antes, es el lenguaje de los negocios. Y como decíamos antes, toda decisión de negocio tiene un impacto en las finanzas. Si tiene un impacto en las finanzas, tendrá un impacto en la contabilidad. Al momento de yo tomar las decisiones, ¿qué debo ver? Bueno, ¿cuál es la situación actual? La contabilidad es útil al momento de hacer ese análisis retrospectivo, cómo se ha comportado la empresa en el pasado, y al mismo tiempo hacer ese otro análisis que es clave. Eso que decía Séneca, no hay viento favorable para la barca que no sabe a dónde va.
Es decir, nosotros estamos obligados a hacer proyecciones financieras, estamos obligados a hacer un presupuesto, estamos obligados a fijar objetivos estratégicos para el futuro, hacia dónde queremos ir. Y sin contabilidad no puedo hacer nada de Y eso. sin contabilidad nada de eso es posible, ¿ok? Imagínate. Puede ser un producto extraordinario, pero luego nos enfrentamos, ¿y qué pasa si ese producto no es viable financieramente? ¿Ok? O destruí el producto, destruí la iniciativa básicamente porque no tuve la capacidad de manejar las finanzas del negocio. Es así. ¿Ok? Entonces se hace determinante. Esto no significa, Ramón, que, bueno, voy a aprender contabilidad para llevar la contabilidad no a es mi que el negocio. CEO puro tiene que ser contador. De ninguna manera. Es que sepas leer e interpretar esa información financiera. De eso se trata. ¿Y algún consejo, John, para las personas que no son contadores y quisieran aprender de manera un poco más rápida a lo que les dirías? Porque por lo menos yo vengo de la parte de ingeniería y Sí. me costó muchísimo. Ok, bueno, sí, por supuesto que sí, Ramón. En primer lugar, si son muy jóvenes, que se inscriban en Value, ¿no? Y si son ya medianos, que se inscriban en el IESA en cualquiera de los cursos, no. En general, Ramón, tratar de documentarse tanto como sea posible. Es decir, nunca antes ha habido tanta información disponible gratis. Claro. Y que básicamente, Ramón, depende de la voluntad que tengas para, mira, yo deseo aprender contabilidad. Seguramente en internet vas a conseguir un sinnúmero de información. ¿Ok? Cada día hay que informarse. Esto que hacen estos grandes líderes o políticos o empresariales, bueno, bien o mal, por ejemplo, Barack Obama fue un líder político, un referente. Bill Gates también es un referente, y ese ejercicio que ellos hacen, ¿cuánto tiempo dedican a la lectura? Por ejemplo, muchísimo tiempo. Sí, el mismo ¿Okay? Buffett también dice el que mismo pasa todo Warren el día Buffett, es leyendo. correcto. ¿Ok? Entonces es importante documentarse tanto como sea posible. Sí. ¿Ok? Bueno, creo que es importante también eso que tú decías de tener claro el objetivo. O sea, porque de repente puede ser difícil estudiar contabilidad pensando que vas a ser un contador, ¿no? Correcto. Poniendo ese limitante de que, mira, yo lo que necesito es interpretar estos estados financieros. Creo que se pone un techo importante y se limita, ¿no? Es como cuando de repente vamos a limpiar una casa y decimos, bueno, pero si empiezo por el cuarto, como que ya lo tengo y tengo más motivación de hacerlo porque es menos, ¿no? Sí. Entonces, poner ese techo, o sea, no es que me voy a poner ese contador, no es que me tengo que aprender las normas Contables, sí, NIF, ni nada de las eso. NIF ni nada parecido, correcto. Es ¿para qué utilizo yo esa información que muestran los estados financieros? ¿Cómo leo y cómo interpreto esa información? Ese es el elemento aquí clave, Ramón. Es así. ¿Sí? Y bueno, obviamente la parte práctica, hacer ejercicios, por muy tonto que sea, creo que... Sí, que sin ayuda duda bastante. sin duda alguna todo eso contribuye, ¿no? A la medida que vas poniendo en práctica los conocimientos, eso te va dando una perspectiva distinta, ¿ok? Y Claro. eso también es clave. Y John, bueno, aquí haciendo un cambio de tema importante, sé que recientemente asumiste un rol, bueno, de CFO en una startup, ¿no? Un nuevo reto. Correcto, un nuevo reto profesional, Ramón, así es. Sobre todo un entorno como el venezolano. Sin duda alguna, Ramón, si tú en este momento tuviésemos que analizar cuáles son las perspectivas de las finanzas, FinTech es una de ellas, y la segunda, desde mi punto de vista, es el tema de las finanzas sostenibles, de la sostenibilidad, ¿no? Pero el mundo o la FinTech realmente han cambiado la vida de todos, ¿ok? Claro. Hace mucho tiempo atrás, quizás ninguno de ustedes lo experimentó, uno tenía que ir al banco a consultar, por ejemplo, cuánto había en la cuenta bancaria, ¿ok? Eso hoy nos puede tomar menos de un minuto o menos de 30 segundos meternos en nuestro banco y ver cuánto tenemos. Poder hacer pagos desde el teléfono celular. Entonces, eso es la bondad más conocida de la FinTech, ¿no? Pero sin duda alguna, FinTech implica muchas iniciativas, ¿no? Específicamente la que se está tratando de desarrollar es el modelo compre ahora, pague después. Pero, de nuevo, esencialmente, Ramón, aquí el reto principal hasta este momento ha sido el aspecto regulatorio. Okay. Hay que tener claridad que FinTech es una actividad que está regulada específicamente por la Superintendencia de Bancos. ¿Y hay una normativa especial, John? Hay una normativa especial que se publicó en enero del año 2021 y
¿qué ha pasado? Antes de esa fecha ya existían algunas iniciativas fintech, que esas iniciativas en gran medida deben estar en este momento en un proceso de obtención de licencia. ¿Okay? Pero todas las nuevas iniciativas en este momento tienen que, en primer lugar, tramitar esa obtención de licencia ante el ente regulador, que básicamente el ente regulador es la Superintendencia de Bancos. Ok, Sudeban. Sudeban, correcto. Y la propuesta de valor de Cachea es justamente eso que comentabas de financiar compras, ¿no? Es correcto. Eso de, comprar ahora y pagar después, ¿no? Financiar compras. Es un modelo de negocios, el Buy Now, Pay Later, que está masificado realmente en otros países. Sí, sin embargo, en Venezuela no hay iniciativas como esa, entonces se está tratando de poner en marcha esa iniciativa, ¿no? Sí. En un entorno donde evidentemente no existe el crédito al consumo, o si existe es sumamente limitado. Eso puede representar una oportunidad bien importante, ¿no? Claro que sí, ¿no? Tenemos esas tarjetas de crédito con unos límites... Es así, unos límites ridículos, y probablemente muchos de tus compañeros en Value, por ejemplo, no saben lo que significa ir a usar una tarjeta de crédito, ¿sabes? Mira, ¿qué es este asunto de una tarjeta de crédito? ¿Eso existe? ¿O cómo se usaba eso, no? Definitivamente. Bueno, comenzando que ya no... cada vez son menos físicas las tarjetas de crédito. Nuevamente, las bondades de la tecnología aplicada a las finanzas, ¿no? Pero sí, ese ejercicio, ese instrumento que puede ser tan bondadoso para algunos o perjudicial para otros si no lo sabes usar, ¿no? Desde el punto de vista de las finanzas personales. Pero la necesidad está, tal cual como lo que sin duda, la necesidad está. Y que no podemos jugar a todos los consumidores de la misma manera, ¿no? Porque lo que normalmente se suele pensar que cuando se le da crédito a una persona es que no te va a pagar. Pero hay muchas personas que tienen capacidad, obviamente tú lo sabrás mejor que yo, que ya han hecho el estudio, sí. Muchas personas que tienen esa capacidad de hacer un repago de una venta que inclusive representa una parte baja de su consumo. Lo que sin está duda. Buscando es también esa facilidad para pagar, que es la que para pagarla, es correcto. Y al mismo tiempo, Ramón, que eso venga acompañado de cierta educación financiera, ¿no? Porque al mismo tiempo, usar una tarjeta de crédito implica... y estar comprando cosas sí, correcto. No porque la vayas a pagar significa que deberías comprarla, ¿no? Tal cual. Es esa enseñanza. Tal cual, exactamente. De eso se trata. Así que, es una iniciativa bien interesante. Tratemos en este momento de superar esa barrera regulatoria sí. y seguiremos adelante. Seguro la voy a usar, así que les deseo el mayor de los éxitos. Claro que sí. Muchas gracias, Ramón. Y bueno, ya tenemos que ir concluyendo, pero para cerrar sí me gustaría, si pudieras dar algún consejo para todos los emprendedores que nos están escuchando, que de cierta manera nos pueda ayudar están obviamente luchando con este entorno igual que nosotros, pero que nos pueda ayudar a aumentar esas probabilidades de éxito en sus negocios, ¿no? Sí, definitivamente, Ramón, cualquiera que fuere la iniciativa del emprendedor, cualquiera que fuere la idea que tengas, ten en consideración desde el primer momento el aspecto financiero, ¿ok? Porque la posibilidad de que esa iniciativa se materialice o no dependerá del aspecto financiero. Claro. Si tú no estructuras financieramente el negocio, si no tienes un entendimiento de cuál es el costo, de cuántos recursos requieres, el día de mañana, cuando logres darle forma a esa idea, la estructures y quieras buscar deuda, por ejemplo, de nuevo, el tema financiero, o quieras buscar no deuda, sino financiamiento. Recuerden que a una etapa muy temprana, las iniciativas de negocio, el financiamiento suele ser limitado, ¿ok? Claro. Viene de los amigos, viene de la familia, viene de inversionistas ángeles, pero en general las fuentes de financiamiento son limitadas a una etapa temprana de la iniciativa. Entonces, de nuevo, atender las finanzas, Ramón, será, desde mi punto de vista, el mejor consejo que se puede dar a un emprendedor, ¿ok? No solo del negocio, sino también desde el punto de vista personal. Porque muchas veces quizás si tú eres organizado en tus finanzas personales, probablemente la fuente de financiamiento que necesitas la vas a tener justamente en los ahorros que logres acumular, ¿no? Claro, estos temas son bastante exóticos en la Venezuela hoy, ahorros, tarjetas de crédito, sobre todo para los jóvenes, ¿no?
No, pero sin duda el tema financiero es, Sí. es la sangre El tema del financiero es negocio. fundamental. Entonces mi recomendación es, en todo momento, el tema financiero, en primer lugar, los aspectos fiscales y tributarios, porque eso también implica, Ramón, Va unido. va también. unido exactamente, y tratar de ser eficiente en esas estructuras de los impuestos, ¿ok? Eso es un Claro. punto clave también para que el negocio llegue, tenga éxito. Claro, y ya te pone también, te separa del resto, que no suele, o sea, el común denominador suele, lo que tú mencionabas, pasar a, bueno, ¿cómo mejoramos esta idea? Y no Sin duda alguno. todo lo que necesito para que, bueno, formalizar mi negocio. Es correcto. Protegerme, o sea, mantener mayor capital inclusive, porque soy más eficiente con el tema de los impuestos, soy más eficiente con los recursos. Correcto. Sí, porque tú dices, bueno, si no formalizas, a ver, lo que decíamos en algún momento, Ramón, todo se interpreta en términos relativos. Es posible una persona que te diga, mira, John, es que yo no quiero que este negocio crezca. Yo lo que quiero es vivir de esto y punto, ¿sabes? Entonces yo no Sí, tengo puede pasar. incentivos en que este negocio formalizarlo o hacer tal o cual cosa. En cambio, hay otras personas que dicen, mira, el límite es el cielo. ¿Ok? Entonces, definitivamente, si tú no formalizas el negocio, es imposible que tengas acceso a nuevas fuentes de financiamiento, que tengas acceso a, por ejemplo, hacer una valoración del negocio, a que tengas un potencial interesado en comprar o invertir en tu negocio. Okay. Entonces, la formalización, evidentemente, es un punto también esencial y Según clave, tu interés de según escalabilidad. cuál sea la perspectiva de cada uno. Por eso, repetimos, en finanzas todo lo interpretamos en términos relativos, ¿ok? Es así. Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que en las pymes, las pequeñas y medianas empresas, aproximadamente 1 de cada 12 cierran cada año, donde se ha determinado que la principal causa está asociada a problemas con el flujo de caja? Bueno, John, de verdad que, como dije al inicio, muchas gracias. Ha sido un placer enorme para nosotros estar aquí en el IESA y compartir contigo. Te había dicho que era nada más 30 minutos y bueno, nos extendimos. Nos extendimos, pero no, encantado, Ramón, de tenerlos por acá, de que nos hayan visitado. Las puertas del IESA siempre estarán abiertas para ustedes y bueno, de nuevo, que nos hayamos extendido, no sé cómo interpretarlo, si como en finanzas o que en términos relativos o que la conversación fluyó bastante bien, ¿no? No, es eso. ¿Y dónde las personas se pueden conectar contigo también si quieren hacer consultas? Sí, con total disposición, Ramón, me encanta este asunto, atender. Bueno, en el IESA me pueden ubicar y a través del correo electrónico del IESA. Se va a mostrar ahí el john.bollon@iesa.edu.be. Genial. A través de ese medio, con total libertad y todo gusto pueden contactarme, ¿ok? Buenísimo, ya lo tienen. Eso fue todo por el episodio del día de hoy. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. No olviden, si están viendo desde YouTube, darle like a este video, suscríbanse al canal, nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenidos, a seguir creciendo el canal y seguir llevando conocimientos a toda la comunidad. También tienen nuestras redes sociales, @Instagram, Networking de Ideas. Tienen toda la info sobre los próximos episodios que vienen, próximos invitados. También por ahí pueden escribirnos cualquier tipo de recomendación que quieran hacernos, igual que a mi Twitter, @Ramons, Ramón sin N, X es el final. Si tienen algún tipo de recomendación, si quieren algún invitado en específico o que hablemos de algún episodio, coméntenos por esas vías. Y bueno, también hacer la pregunta de la semana, que creo que lo habíamos comentado un poco en los episodios anteriores de este tema de negocios, pero vamos a enfocarnos en la fintech, ¿no? ¿Qué oportunidad de fintech creen que es necesaria ahorita en Venezuela? ¿No? Pueden responder también por YouTube y la página web www.myval-u.com. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias, John. Con todo gusto, Ramón. Encantado de tenerlos por acá.